Hola, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí en esta ponencia. Y bueno, como imagino ya sabéis, hoy vamos a hablar sobre la gestión y el impacto del teletrabajo en la cultura empresarial. Así que para empezar me presento rápidamente. Me llamo Beatriz, trabajo como HR Business Partner en Payfit. Llevo 2 años y medio más o menos en la empresa y mi rol se divide en 2 partes, por simplificarlo. Como imagino, como todos los que trabajamos en HR. Por un lado, como HR VP, pues me encargo de dar soporte a algunos equipos, tanto de España como de Francia y también de Reino Unido. Y después trabajo también en la parte más local, haciendo todo lo que tiene que ver con nóminas, contratos, bajas, plan de igualdad, TRL, todo, digamos, lo básico de recursos humanos. Y en la empresa en la que trabajaba anteriormente, bueno, también era una empresa tecnológica, estuve 4 años, tanto en el departamento de formación como también de recursos humanos. Y antes de empezar, voy a explicaros un poco la agenda de qué vamos a hablar en los siguientes 30 minutos, más o menos. No me extenderé muchísimo porque quiero dejar espacio para que hagáis después preguntas o incluso por si queréis añadir cualquier otro comentario, ¿no?, que creáis que puede ser interesante para todos, pues creo que es un buen momento, ya que estamos personas de empresas diferentes. Así que, bueno, primero voy a introduciros Payfit, qué somos como empresa y cómo estamos organizados, para que podáis poner en contexto nuestra política de teletrabajo, porque igual si no la escucháis aislada y pensáis, es rarísima, es demasiado, seguro que a la gente de mi empresa pues no le haría sentirse satisfecha, etc. Después, vi interesante añadir un punto a la charla como más global y dar 3 gráficos sobre las tendencias globales del teletrabajo, tanto a nivel español como europeo. Después ya sí que os explicaré cuál es nuestra política de teletrabajo en Payfit y ya más a modo global hablaremos de buenas prácticas de las políticas de teletrabajo, de beneficios y de retos. Obviamente este será mi punto de vista, lo que he querido destacar hoy, pero hay miles de puntos más a comentar. Pues empezamos por qué es Payfit. Payfit es una asesoría laboral digital y, traducido un poco más técnicamente, nosotros somos un software de nóminas y de recursos humanos. Tenemos, por ejemplo, menús de ausencias, de gastos y demás, que todo esto, digamos, va relacionado con las nóminas y así pues tenemos como toda la base de datos de los empleados y las podemos hacer. La empresa se fundó en el 2016 en Francia, allí tenemos los headquarters y un par de años más tarde abrimos mercado en España y también en Reino Unido. Y a día de hoy en total somos unas 850 personas. ¿Qué más? Trabajamos a nivel global, tenemos una estructura global. ¿Esto qué significa? Pues que hay departamentos como por ejemplo el de recursos humanos, ingeniería, o en realidad casi todos, que independientemente de donde estemos basados o tengamos el contrato, damos servicio a cualquiera de los 3 países. Aunque es cierto que también tenemos equipos más locales como ventas, customer o workplace, por ejemplo, que solo trabajan a nivel local. Y esto tiene relación con cómo definimos nuestras políticas. Hay algunas que son locales, porque tiene todo el sentido del mundo, al menos a día de hoy, como por ejemplo todo lo que son los benefits, los beneficios sociales, y luego otras que son globales, sobre todo para que haya sentimiento de pertenencia, de justicia y demás, entre los diferentes países, departamentos, como es, por ejemplo, el caso de la política de teletrabajo o, por ejemplo, cuando damos un regalo cuando alguien cumple 3 años en la empresa, etc. Estas son globales. Ahora vamos a ver un poco cuál es la tendencia global del teletrabajo. En este gráfico, yo no creo que nadie vaya a ver algo nuevo, como estáis imaginando. ¿Cuándo fue que cambió la tendencia? Pues efectivamente con el COVID, ¿no? con la pandemia. Como podemos, bueno, no sé si se ve porque se ve un poco pequeño, pero antes de la pandemia, en el 2019, solamente un 5% de la población en España, casi un 10% en Europa, teletrabajaba.
Y cuando vino la pandemia, las tasas se triplicaron por razones obvias. Estuvimos forzados, muchísimos sectores y empresas que al menos podíamos seguir trabajando, a hacerlo desde casa. Y después de la pandemia, los niveles de teletrabajo bajaron un poco, pero se han mantenido bastante altos. ¿Y qué factores son los que principalmente han impactado a este antes y este después? O sea, ¿por qué antes casi nadie teletrabajaba y ahora sí? Pues el primer punto que quería destacar es la mentalidad empresarial. Antes del COVID, como no era común y no era conocida la práctica de trabajar desde casa, muchas empresas pues, creían que los empleados no iban a ser productivos, que solo iban a dormir, es decir, que las cosas iban a ir mal porque no podían tener ese control físico de ver a la persona que estaba trabajando, tecleando en la oficina. Pero con la situación forzosa en el teletrabajo, de tener que trabajar desde casa, muchas empresas han visto los beneficios que esto comportaba y han visto pues, que sí que se podía, incluso habían empresas que eran incluso más productivas con la gente trabajando desde casa que desde la oficina. Después, también el tema de las infraestructuras. A veces no es que las empresas no quisieran, sino que no tenían los medios para poder permitirlo a la gente. Por ejemplo, me refiero a que igual en la oficina tenían ordenador con torre, teclado, pantalla, e incluso cuando tuvimos que irnos a casa a trabajar fue muy complicado transportar toda la oficina a casa. Algunas empresas no tenían, los empleados no tenían portátiles, que es súper fácil, ¿no?, de llevar en la mochila y demás. Y aparte de los medios físicos, también los medios de comunicación. En la oficina pues, es muy fácil hacer una reunión y con todo el mundo en una sala y ya está. Pero igual habían empresas pues, que no tenían en ese momento Teams, Zoom, Slack o herramientas como estas, y ahora poco a poco pues, se han hecho más comunes y ya estamos todos muy familiarizados, o casi todos. Después las políticas. Al principio, cuando nos tuvimos que ir sí o sí a trabajar desde casa, no había nada muy definido en las empresas porque no estábamos preparados para ello. Pero poco a poco, luego lo veremos en 2 gráficos más adelante, como las empresas vieron el beneficio y demás, pues dijeron, pues vamos a formalizar una política que lo permita y que los trabajadores vean que no lo hacemos solo porque no están obligados, sino que pues también queremos que estén satisfechos y demás. Después, para algunos sectores parecía técnicamente imposible, como por ejemplo administración pública, salud, sanidad, pero poco a poco se ha ido viendo que, aunque no todo igual se pueda digitalizar, pero hay partes que sí. Por ejemplo, en el tema de la salud se han creado aplicaciones o se crearon aplicaciones para que te dieran la baja por el COVID directamente y demás. Por lo tanto, también había personal de sanidad que podía trabajar desde casa, porque para esa tarea en concreto pues, no hacía falta ir a la oficina, estar físicamente. Y, por último, tampoco habían regulaciones estatales para el teletrabajo. Entonces, cada empresa hacía lo que quería, pero a veces quizás pues, no se respetaba o la desconexión digital, y esto quizás pues, podía provocar problemas de salud mental. Y en el 2021 salió la Ley del Trabajador, que sobre todo habla de estos 2 puntos, de la desconexión, de la salud mental, etc. Y supongo que ya sabéis que seguramente sigan saliendo más nuevas regulaciones también del teletrabajo y demás. Vale, pues en este segundo gráfico podemos ver cómo después de la pandemia en algunos países europeos se está implementando el teletrabajo. Vemos que en países como los Países Bajos o en Suecia se teletrabaja bastante más que en países del sur de Europa, como por ejemplo en España o países más vecinos como Francia o Italia. De los que estáis aquí, ¿podéis levantar la mano los que sí que teletrabajáis a veces? Casi todos, ¿vale? Y de los que estáis aquí, ¿me podéis levantar la mano los que tenéis un modelo de trabajo híbrido? Es decir, que vais a la oficina y también trabajáis online. Vale, la mayoría. Genial. Entonces cuadra con este estudio porque, como podemos ver a día de hoy, la mayoría de empresas optan por el modelo híbrido de teletrabajo. Muy poquitas empresas, alrededor de un 15 o así, han decidido optar por la modalidad 100% online, pero parece que
parece que si tenemos que elegir entre 100% online o presencial, de momento nos quedamos igualmente con lo presencial, que es lo que conocemos y de momento sabemos que ha venido funcionando. Vale, y ahora sí que sí, ya os voy a explicar cómo es la política de teletrabajo en Payfit. En Payfit no somos partidarios del trabajo 100% en remoto, tampoco somos partidarios del trabajo 100% en la oficina, sino que somos partidarios del work from anywhere. O sea, para nosotros, bueno, se llama así nuestra política y significa que además de trabajar desde la oficina, también podemos teletrabajar o bien desde casa o bien desde cualquier lugar del mundo, con pinceladas. Luego os explicaré estas pinceladas. ¿Para qué? Pues para que los empleados se sientan satisfechos, para que puedan conciliar bien su vida personal y también profesional y sobre todo para que se sientan felices, lo máximo felices posible, mientras estén trabajando en Payfit. Un poco más en detalles. ¿Desde dónde podemos teletrabajar? Desde casa, desde cualquier lugar de España, porque a nivel contractual, fiscal y demás, pues no hay limitaciones. En nuestro caso, con que se lo digamos a nuestro manager es suficiente y ya está, no hay ningún procedimiento detrás. Pero si queremos ir a trabajar desde fuera de España, sí que hay un procedimiento. En este caso, nuestra política se llama Working Abroad y podemos ir, por ejemplo, a pasar un mes o un par de meses a otro país donde tenemos una oficina y así pues trabajamos desde allí con los compañeros y demás. O, por ejemplo, pues simplemente podemos irnos de viaje a otro lugar y no cogernos todos los días vacaciones. Pero aquí sí que hay un proceso muy estricto que, digamos, se revisa desde recursos humanos, también desde IT, seguridad y demás, para asegurarnos que fiscalmente la persona está el tiempo que tiene que estar en España entre, digamos, el tiempo que pasa fuera por trabajo y también por vacaciones, por temas personales. Y IT sobre todo lo mira mucho por temas de ciberseguridad, que donde vaya a trabajar la persona no vayan a haber problemas con la red, la información y demás. Pero bueno, ya tenemos como unos países predefinidos, una lista, y la gente ya puede ver dónde no puede ir. Tampoco son muchos comparados con todos los sitios donde podemos ir. Después, nosotros tenemos unas reglas muy bien definidas, porque ahora somos muchas personas y la mayoría teletrabajamos muchos días. Y bueno, básicamente estamos obligados a ir a la oficina 2 días a la semana, a excepción de, al mes, a excepción de algunos equipos que por necesidades del equipo o también por experiencia tienen que ir más a menudo. Por ejemplo, las personas que tienen menos de 1 año de experiencia o que están haciendo prácticas tienen que ir 3 días a la semana, simplemente porque creemos que es lo mejor para su desarrollo dentro de la compañía y para arrancar. Y después también hay excepciones por departamentos. Por ejemplo, IT o Workplace pues tiene que ir bastante más, pero por razones lógicas, porque dan soporte directo a las personas en la oficina. De todas formas, hay muy pocas personas que van solo 2 veces al mes, porque la mayoría de equipos, paso ya como a la tercera columna, tienen rituales de equipo y, por ejemplo, pues el departamento de Customer va casi todos los miércoles a la oficina y se juntan. Así que en realidad tampoco tenemos que estar como muy detrás de que se cumplan los 2 días por mes. Y en todo caso siempre aplicamos la flexibilidad aquí y en cualquier situación, aplicamos el sentido común y si algún mes alguien o alguna semana no puede ir lo que está establecido, pues no pasa nada, lo hablamos y ya está. Y luego, aparte de los rituales que tenemos, ¿no?, de los momentos para vernos en persona, cada equipo también pues, suele tener sus reuniones recurrentes semanales o mensuales con la gente del equipo, del departamento, incluso una vez al mes o así tenemos una reunión como un all hands toda la empresa para ponernos al día. Y hay personas que trabajan fuera de, digamos, la zona de la oficina. Por ejemplo, en nuestro caso tenemos las oficinas en Barcelona, pues quien vive fuera de Cataluña o de París o de Londres tienen un presupuesto mensual para venir a la oficina. Es de 400 euros y sirve para ayudarles con el transporte y también con el hotel, con la estancia. Así también hacemos que estas personas pues, puedan compartir momentos con todos los demás y que se cumpla la política al mismo tiempo.
En cuanto a buenas prácticas, yo las he agrupado como en 3 bloques, también teniendo en cuenta lo que estamos haciendo en PageFit. Pero al final, cuando estemos en la parte del Q&A, estaré encantada de que me digáis buenas prácticas que vosotros conozcáis también. Yo creo que lo principal es que hayan reglas claras, que se cree una política y procesos claros para que todo el mundo sepa qué puede hacer, cómo y demás. Porque si no, no hay forma, ¿no?, de mantener esta política o ninguna. Después, ya sea desde el teletrabajo o desde la oficina, que nos aseguremos que la gente tiene desconexión digital. No puede ser que por el simple hecho de trabajar desde casa, un compañero o tú mismo llames a alguien a las 10 de la noche asumiendo, sobre todo, que te va a responder la llamada o que te va a contestar un mensaje. ¿Y qué más había puesto? Bueno, esto está relacionado con la salud mental. También la desconexión, sentirte cómodo con tu puesto de trabajo y demás. En nuestro caso, por ejemplo, ofrecemos un seguro médico a los empleados en el que el servicio de psicoterapia está muy bien porque incluso hay sesiones online y demás, y esto se valora muy positivamente en PageFit. Y, por supuesto, es súper importante que la gente tenga claros sus objetivos individuales, de equipo e incluso también de la compañía, porque así, pues cuando esté trabajando desde casa y no tenga ningún compañero ni a su manager al lado, va a saber lo que tiene que hacer sin ningún problema y ya está. Y la empresa va a ver que la gente sabe lo que tiene que hacer, va a estar tranquila y le va a dar igual desde donde trabajen porque van a confiar en los empleados. El segundo bloque es la buena comunicación. Como mencionaba antes, ¿no?, es importante que hayan momentos clave y que el equipo sepa que va a hablar con el equipo, con el manager y demás. Para hablar de trabajo, pero también para disfrutar, ¿no?, para que haya cohesión de equipo, para que se conozcan y demás, porque todo eso también mejora después la relación que hay en el trabajo, la comunicación. Que haya comunicación fluida entre el manager y el empleado. Que se puedan crear relaciones de confianza, que el empleado, si tiene algún problema, pues no tenga reparos, ¿no?, en hablar con su manager y ya está. Pero, claro, también necesitan que la empresa ponga los medios. Imaginad que trabajamos desde casa, pero no tenemos una herramienta de videollamada, de chat, o funciona muy mal o no está bien organizada. Pues aunque queramos tener buena comunicación, si hay barreras, tampoco va a ir idealmente. Y por último, también está bien si a nivel de empresa hay rutinas para fomentar la cultura. En nuestro caso, por ejemplo, una vez al mes comemos todos en la oficina y traemos pues unas pizzas o tortillas de patata. Cuando hay tortillas de patata viene más gente, eso es verdad. O, por ejemplo, hacemos las típicas cenas de Navidad, de verano, etc. Y así nos aseguramos de que compartimos momentos juntos. Y por último, también quiero añadir una sección del Employee Cycle. Creo que es importante que haya momentos al año claves y que estén definidos para que los empleados tengan la oportunidad de dar feedback a la empresa, de decir cuáles son sus preferencias en cuanto a políticas, cómo se sienten trabajando con el equipo, con el manager, también temas incluso medioambientales, si creen que en la oficina pues, somos respetuosos y demás. Esto, pues, por ejemplo, con la típica encuesta de satisfacción, en nuestro caso se envía 2 veces al año. Y también momentos que estén definidos para dar feedback. Feedback para hablar de cómo ha ido pues, el periodo anterior, para ver cómo se va a enfocar el siguiente. Eso se suele hacer con la evaluación del desempeño, pero, por ejemplo, también existen development discussions, discusiones, ¿no?, para hablar del desarrollo de las personas únicamente, para quizás separarlo un poco de la evaluación del desempeño. Y vamos a ir ahora a la última sección, que es la de beneficios y retos del teletrabajo. Voy a empezar por la parte positiva, ¿vale? Y ya luego vamos a los retos. He querido destacar algunos puntos. El primero de todo es que yo creo que con el teletrabajo se han ampliado muchísimo las posibilidades de contratación, tanto para las empresas, que ya no tienen que buscar el talento solo alrededor de la oficina, sino también para nosotros como personas,
que, no sé, que aunque vivamos en Madrid, en Valencia, podemos buscar trabajo en las Canarias y nos encanta surfear durante el año, por ejemplo, o simplemente que es como sabemos que se puede teletrabajar, pues en verano nos podemos ir al pueblo de vacaciones por estar con la familia, pero no gastar vacaciones, por ejemplo. Después también, uno de los beneficios más grandes es que ayuda muchísimo a conciliar la vida personal y también la laboral, y no solo por obligaciones, como por ejemplo ir a buscar a los niños al colegio, que sé que es el ejemplo típico que se pone, pero es una de las obligaciones más grandes, ¿no?, que a veces se tiene, sino que también para disfrutar, que no está reñido el trabajar con disfrutar de la vida e igualmente ser productivo. Y bueno, hay uno de Gallup del 2023 que habla de ello y que se demuestra que cuando un empleado está más satisfecho, está, en teoría, esto es la regla general, más comprometido con la empresa y por lo tanto la producción aumenta y esto es positivo para la empresa. No hay tanta rotación, por lo tanto no hay tanto coste de buscar personal nuevo, de hacer onboarding hasta que la persona arranca y demás. Así que realmente la satisfacción de los empleados sí que impacta a la empresa positivamente. Y, por último, en función de cómo se organice la política de teletrabajo, pueden haber incluso reducción de costes en la oficina. Hay empresas, nosotros no lo hacemos, pero hay empresas que, por ejemplo, dicen pues los lunes y los miércoles vienen estos dos equipos y los martes y los jueves otros. Y así con esto se aseguran de que nunca va a haber en la oficina más de 50 personas y con esto pues pueden tener una planta y no 3 quizá como tenían antes. En nuestro caso lo que hemos hecho ha sido ver como un poco la media de la gente que iba viniendo y acorde a esto pues hemos adaptado el espacio. Y pasando a la parte de retos, el primero que he querido poner es que a veces la política puede parecer injusta quizás para algunas personas. Se hace como con la buena intención, pero cuando hay excepciones o justamente una persona tiene que ir más, tiene que ir menos, pues eso también puede generar un poco de conflicto. E incluso hay personas que les encanta ir a la oficina y justamente a sus compañeros no les gusta, entonces cuando van a la oficina, como no está su equipo, pues ya no están tampoco tan contentos o tan satisfechos porque no han venido sus compañeros, pero claro, tampoco se puede forzar a los demás a ir, me refiero a esto con este punto. Después, puede ser complicado, pero no imposible si se implementan buenas prácticas, mantener el sentimiento de pertenencia del empleado con el equipo, porque ya no hay tantas charlas de pasillo, ya no hay tantos cafés, tantas comidas, afterworks, o incluso con la empresa, porque digamos, el espíritu de equipo, de cuando todo el mundo se ve en una comida o lo que sea, pues también puede ser difícil de mantener, pero no imposible, si hay buenos momentos al año en los que te ves y reuniones recurrentes en las que se habla. Después, también es posible que la gente tenga dificultades de organización si están en casa y sobre todo si no tienen los objetivos claros y no tienen a su manager al lado o a los compañeros que igual pues le van guiando un poco más en lo que hacer. Esto quizás puede pasar más con perfiles más juniors, pero bueno, por eso en nuestro caso, por ejemplo, tenemos adaptada la política a estos casos. O incluso dificultades de organización si en casa pues no tienes el espacio para concentrarte o siempre hay gente, hay ruido y no puedes hacer las reuniones, por ejemplo, sin que te interrumpan y demás. Y en casa seguramente hay menor ergonomía. ¿Quién no se ha puesto a trabajar desde el sofá alguna vez estando desde casa, por ejemplo? Bueno, nadie levanta la mano. Bueno, pues las medidas de PRL son más difíciles de asegurar estando desde casa. A nosotros aún no ha venido nadie que diga que no puede trabajar por contractura, pero veremos. Y ya por último, he puesto aquí también el coste del teletrabajo, aunque en beneficios he puesto que se reducen costes de oficina, pero también hay costes de teletrabajo. Para, digamos, los empleados que tengan que trabajar desde casa casi obligatoriamente, o si da igual, si la empresa lo permite, es prácticamente lo mismo, la empresa tiene que brindar a los empleados el material que necesitan para trabajar desde casa, como una mesa, una silla, y bueno, el ordenador, por supuesto.
Y ahora también, desde hace ya unos meses, incluso por día que se teletrabaja, hay que pagar 1,5 € extra a los empleados. Así que los costes están así, en este sentido. Y esto sería todo por mi parte. Si tenéis cualquier pregunta o cualquier comentario a añadir, es súper bienvenido. Y sobre todo, gracias por vuestra atención este rato. Bueno, pues estoy por allí, si luego tenéis alguna pregunta. ¿Sí? Vale. Pues si nadie tiene ninguna pregunta... Dime. Mira, te dan el micro. Sí. ¿En vuestra empresa el modelo de teletrabajo ha sido impuesto o ha sido con colaboración de trabajadores? ¿Quién ha decidido todo eso? Empezó con el COVID. La empresa siempre ha sido muy flexible, la verdad, muy moderna en este sentido. Y antes del COVID sí que se podía trabajar desde casa, pero no había una política que lo definiera muy bien, la verdad. Pero con el COVID, pues todo el mundo tuvo que ir y rápidamente, yo aún no estaba trabajando, pero rápidamente vieron los beneficios y poco a poco se definió la política. Y el año pasado nos empezamos como a globalizar mucho más y entonces sí que se acabó como de definir la política. ¿Lo tenéis más regulado? Exacto. ¿Pero os han pasado encuestas o de dirección ha venido? Nosotros tenemos, cada 6 meses enviamos una encuesta de satisfacción y el teletrabajo es lo que siempre todo el mundo ha valorado más. Entonces es algo que intentamos mantener e ir mejorando en la medida de lo posible. Vale, muchas gracias.